Buenas tardes a todos, gracias por sumarse a esta nueva capacitación organizada por el Foro de Derecho del Trabajo. Para quienes no me conocen, yo soy Cristina Zócar, soy abogada laboralista, especialista, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto y presidente del Foro. En esta oportunidad vamos a hablar de tecnología, trabajo y ocio. ¿Qué nos espera en esta materia después del COVID-19? Y contamos nada más ni nada menos que con la participación del doctor Mario Ackerman. Al doctor Mario Ackerman todos lo conocemos, no hace falta que lo presente, simplemente quiero decir que además de profesor emérito y catedrático de la UBA, catedrático de Derecho del Trabajo de la UBA, Mario es padrino y socio honorario de nuestra institución y ha sido una persona fundamental para el crecimiento del foro, quien nos ha apuntalado permanentemente para que desde el foro crezcamos desde la calidad más allá de la cantidad. Él ha sido una gran compañía en todo este crecimiento, pero además es una gran persona. Mario es una persona generosa, humilde y siempre, pero siempre ha estado al lado nuestro. Así que desde ese lugar y en nombre de todo el equipo del Foro de Derecho del Trabajo, te agradecemos, Mario, tu acompañamiento desinteresado y permanente. Muchas gracias y te dejo con la audiencia y con la sala Zoom. Amén de la promoción, les hicimos llegar a todos un texto, dos textos, uno que es un artículo mío, que se llama Tecnología, Trabajo y Ocio, que se acaba de publicar en el último número de la revista de Rubinstein Consoli, en Derecho Laboral, y un trabajo de Bertrand Russell, que es otra provocación. Decía que él me precedió en las provocaciones allá por los años 30. En un momento vamos a hablar también de Bertrand Russell. ¿Y por qué les aclaro esto? Porque yo podría haber agarrado ese texto y leerlo, que es básicamente, voy a decir, una parte de las cosas que están ahí y agregar otras cosas. Pero justamente la idea de mandárselo es para que lo lean ustedes. O sea, yo soy enemigo de que las exposiciones sean leídas. Yo tengo una guía de exposición y voy tomando nota, alguna cosa la voy a leer, pero son dos técnicas de comunicación distintas. El texto escrito es para ser leído, el texto hablado es para ser escuchado, pero uno no tiene que tratar de escuchar un texto leído, ni tiene que leer un texto hablado. Leer un texto hablado ya es un poco más complicado todavía, salvo cuando se habla en otro idioma y uno tiene los subtítulos en español. ¿Por qué digo esto? Porque la conversación reclama que a uno lo escuchen. Y la lectura reclama otros tiempos. Yo confío en que alguno lo haya leído por curiosidad, y si no, les sugiero la lectura, porque hay un montón de información, están las notas, está todo lo que acompaña un texto escrito, que por supuesto acá es materialmente imposible. Cuando Cristina Zócar me invitó a hacer una exposición sobre un tema de actualidad, me dijo, está todo el tema del COVID, bueno, dije, vamos a hacer algo. Hablemos de lo que provocó el COVID. Esto es, porque yo creo que si hay algo que tiene positivo, por supuesto poco lo que tiene positivo, pero si hay algo que debe ser rescatado de esta tragedia sanitaria, es un llamado de atención sobre la libertad. Tema que tiene matices de todo tipo cuando hablamos de libertad. Últimamente tiene mala prensa. La libertad suele tener mala prensa, producto de la malversación del lenguaje. Los autodenominados neoliberales han usurpado el lenguaje de la libertad y los que somos liberales, yo me considero un liberal, a veces tenemos vergüenza de presentarnos como liberales. Entonces decimos otra cosa, somos socialdemócratas, somos progres, somos qué sé yo. Pero el liberal es que defiende la libertad. Y los autodenominados neoliberales jamás han defendido las libertades. Al contrario, han defendido todas las dictaduras, han sido funcionales a todas las dictaduras y no han tenido inconveniente en cancelar las libertades para proteger las propiedades. Videla y Pinochet tenían ministros que se decían liberales. Por eso yo rescato el tema de la libertad y esta exposición en buena medida va a poner el acento en la cuestión de la libertad. Porque el coronavirus es esto, el coronavirus es un llamado de atención sobre la libertad, porque nos muestra
el valor de la libertad, primero por lo que no podemos hacer. No imaginábamos que íbamos a estar confinados en nuestras casas tanto tiempo y deseosos de salir a la calle, cuando normalmente estamos en la calle tratando de volver a casa. Bueno, ahí tenemos una primera ventaja que nos ha dado, es decir, valorar la libertad por lo que perdimos. Pero al mismo tiempo, nos da la oportunidad de ver lo que ganamos de libertad. Porque esto que estamos haciendo acá, es decir, yo estoy sentado, ustedes me ven bien vestido, pero estoy en pantuflas. Y esto es fantástico. Jamás me ha pasado estar tan cómodo para hacer una exposición. Y esto forma parte del esfera de nuestras libertades. Antes de venir acá me hice un café, acabo de tomar un café. Estas cosas eran impensables y no sabíamos que los teníamos a disposición. Y esto también es libertad. El tema es qué vamos a hacer con esto. ¿Y por qué el valor de la libertad? Porque el valor de la libertad está absolutamente asociado al trabajo y al derecho del trabajo. Y lo digo en estos términos que normalmente no suele ser presentado así. El derecho del trabajo es el derecho de la libertad. La libertad de aquellos que no tienen otro patrimonio que ellos mismos y su capacidad de trabajo, y que le entregan a cambio de salario. El derecho del trabajo, esto que nosotros conocemos como derecho del trabajo, tal como lo conocemos hoy, fue construido a partir de la advertencia de las libertades que se resignan a cambio de salario. Cuando se dice que alguien está buscando trabajo, es mentira. El que busca trabajo no busca trabajo, busca salario. No trabajamos. Hay un libro famoso de Fourastier que decía, ¿por qué trabajamos? Un librito de los años 50, 60. 60. Tenía un libro que se llama ¿por qué trabajamos? Y la respuesta es trabajamos para producir. Minga trabajamos para producir, trabajamos para cobrar un salario. Y si pudiéramos cobrar el salario sin hacer nada, felices estaríamos. Hay más de uno en la Argentina que tiene algún ingreso y tiene una escasa vocación por el trabajo. Son pocos los que trabajan para producir y no les importa el salario. Es decir, los profesores universitarios, por ejemplo. Bueno, pero estos son unos marginales que están fuera del mundo del trabajo y del derecho del trabajo. Nadie lo tiene en cuenta para ninguna de las actividades vinculadas con el derecho del trabajo. Y el derecho del trabajo, tal como lo conocemos, se construyó a lo largo de todo el siglo XX, prácticamente a lo largo de todo el siglo XX, sobre esta lógica, que tenía un sujeto y una expectativa. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto en torno de quién se construyó el derecho del trabajo y la seguridad social. Era un varón adulto, obrero industrial, que trabajaba en una jornada de 8 horas, de lunes a sábado, o de lunes a viernes y medio sábado, en un ámbito físico que le era ajeno, donde estaba a disposición de quien se apropiaba de los frutos de su trabajo, y a cambio de eso le pagaba un salario. Ojo, la expresión estar a disposición. Estar a disposición es entregar libertad. Es someterse a los poderes del empleador, organización, de dirección y disciplinario. Y esta es la explicación última de la existencia del derecho al trabajo. Pero ese sujeto, que es el sujeto protagónico, el protagonista del derecho al trabajo, tenía una expectativa, que era lo que se llama la expectativa o la regla de las 100.000 horas. ¿Qué es esto? La expectativa de que en 100.000 horas de trabajo en una vida iba a tener un ingreso suficiente desde la cuna hasta la sepultura. ¿Por qué las 100.000 horas? Las 100.000 horas surgen de trabajar 47 horas a la semana, durante 47 semanas al año, durante 47 años. Si multiplican 47 por 47 por 47, le da 103.000 y pico. Los 3.000 y pico, por supuesto, son horas extras que, naturalmente, siempre hay que agregar para esto. Pero este modo de producción ya no existe. Eso ya no existe en ningún lugar del mundo, salvo en algunos ámbitos marginales y absolutamente atrasados. Eso cambió radicalmente, y lo cierto es que no va a volver a existir. Si alguna certeza tenemos en este momento es que ese modelo ya no va a volver a existir, que se ha perdido irremediablemente, para bien y para mal. Y esto significa entonces la gran duda que tenemos. ¿Esto nos tiene que provocar angustia o nos tiene que provocar esperanza? Voy a centrar mi exposición en estas dos grandes posibilidades, para ver si podemos llegar a algo.
Y podemos llegar a arrimar alguna idea que le sirva a alguien. ¿Qué cambios detecto yo en el mundo del trabajo? Que los vimos todos, que lo único que hago es puntualizarlo. Aquí sí voy a hacer el señalamiento. El mundo que tenemos hoy, el mundo del trabajo que conocemos, y que está vinculado con esto, con esta manera de vincularnos, es un mundo que necesita menos personas que trabajen, o que trabajen menos tiempo, a quienes se les exige cada vez mayor capacitación y más actualizada formación. Y esto porque la tecnología que se ha incorporado impacta frontalmente sobre el modo de trabajar y de contratar, sobre el sujeto, la identificación del sujeto que obtiene el beneficio económico, sobre el lugar donde se trabaja, sobre la radicación de las empresas, sobre los ámbitos físicos, que pueden ser nacionales e internacionales. Si alguno de ustedes recibe un llamado de un call center, no tiene la menor idea de dónde viene. Y por el acento dicen, este debe venir de Colombia, o puede ser que a veces viene de Irlanda y contratan latinos que hablen, pero nadie sabe dónde está. Bueno, esto también es uno de los cambios que se han producido. Y este cambio nos obliga a reconsiderar varias cosas, en las que hay que prestar atención, insisto en esto, sin miedo. Es decir, no hay que tenerle miedo a afrontar esto, no hay que aferrarse a los viejos conceptos y a los viejos dogmas. Lo que nunca hay que perder de vista es la razón de ser profunda del derecho del trabajo, que es proteger a las personas que trabajan, a las personas que entregan su libertad a cambio de salario, pero no es que trabajan porque deciden trabajar, de esto vamos a volver a verlo. Trabajan porque no les queda más remedio, y trabajan de la manera que trabajan, porque no pueden hacer otra cosa. No trabajan en un acto de libertad, sino en un acto de necesidad. Y la necesidad es la negación de la libertad. ¿Qué es lo que tendríamos que empezar a reconsiderar? Y vuelvo sobre esto más adelante. La noción de trabajo dependiente. ¿Qué es? ¿Dónde empieza? Piensen que es una puerta que deja afuera o deja adentro, no hay puntos intermedios. Sobre esto vamos a volver luego. Hay que pensar la actualidad de las organizaciones sindicales tal como las conocemos y su función, su rol en la heteronomía, o sea, en la facultad de impactar a través de la autonomía en las normas de fuente estatal, pero también en la generación de conflictos. Hoy ya el conflicto no se puede manejar de la misma manera, ya las medidas de fuerza ya no pueden ser de la misma manera. También cambia el modo de ejercer los poderes jerárquicos por el empleador. Esto de el home office, que todos lo conocemos, bueno, desdibuja absolutamente el ejercicio de los poderes jerárquicos, pero simultáneamente reformula la idea de jornada de trabajo. Hoy se habla del derecho a la desconexión. Esto es decir, bueno, a partir de cierta hora apago. Y no se apaga, no se puede apagar, porque sabemos que está el teléfono, está esta otra porquería que nos tiene esclavizados, y que estamos pendientes de esto. Y a la noche no lo apagamos por si tenemos algún llamado. Y por supuesto siempre hay un tarado que nos llama porque apretó mal el dedo, o porque el chico le agarró el teléfono y suena. Y dice, oh, ¿me llamaste? No, estoy llamando. Nos pasa todos los días. Cambió la noción de ambiente de trabajo, cambió la noción de jornada de trabajo, cambió la noción de riesgos del trabajo. La Superintendencia de Riesgos en nuestro país ha tenido que sacar una resolución sobre el trabajo, sobre el home office y las exigencias para el home office y lo que tiene que proveer el empleador, y ahora como consecuencia del coronavirus tuvo que sacar una nueva resolución diciendo que se exceptúa de aquella vieja resolución y no hay que mandarle los elementos como por ejemplo un sillón ergonómico y un matafuego. Varios han conseguido tener matafuegos gracias al home office, porque a nadie se le ocurre normalmente tener un matafuegos en la casa. Pero bueno, son también las notas del progreso. También cambió la seguridad social. La seguridad social ya no es lo que era antes, ni puede ser, porque cambia la herencia, cambia el mecanismo de financiamiento de la seguridad social. Hoy ya, por los cambios de la cantidad de trabajadores, la edad de la jubilación, la mayor expectativa de vida, hoy ya es más complicado el financiamiento de la seguridad social y lo vemos nosotros cotidianamente. Ya es imposible imaginar que se pueda financiar la seguridad social
con las contribuciones y los aportes, contribuciones patronales y los aportes, más allá que de vez en cuando le sacan la contribución a los empleadores para promover empleo y ahí tenemos el agujero que tenemos en la seguridad social. En este contexto, yo tengo señaladas, y les sugiero otra vez a los que tengan el documento que lo miren, porque ahí lo puse ya con más detalle. Tenemos 4 certezas en la incertidumbre, un auténtico oxímoron. O sea, la incertidumbre en la que estamos, acerca de qué va a pasar, cómo va a seguir, de dónde estamos, nos deja por lo menos, a mi gusto, 4 certezas. La primera es que esto es una transición. No sabemos qué viene adelante, pero sabemos que lo de atrás ya no lo tenemos. Estamos viviendo una transición que nos va a hacer ver la pérdida, la desaparición de los modos tradicionales de trabajar. Los abogados lo tenemos visto cotidianamente. Ya no tenemos que ir todos los días a tribunales, los que van a tribunales. Hay un montón de cosas que se hacen directamente desde acá. En la que no terminó de entender la Corte Suprema, que mantiene una feria judicial hasta las qué sé yo cuándo, hasta alguna vez que termine esto. Seguramente será hasta que empiece la feria de invierno y ahí otra vez decretarán una feria y retomarán, uno nunca sabe. En fin. La segunda es que esta pérdida es irreversible. O sea, no hay marcha atrás en esta historia. Y de hecho, nadie puede afirmar hoy a qué vamos a llamar trabajo en el futuro, ni qué apariencia va a tener esto que hoy conocemos como trabajo. Sin embargo, pese a estos cambios que vemos cotidianamente, vemos los chicos del Globo, vemos lo de Pedido Ya, Uber, todas estas cosas que vemos, más las otras novedades que tenemos cotidianamente, toda la historia de la plataforma, seguimos describiendo estas nuevas formas de trabajar con la lógica del pasado, con el idioma del pasado, con el lenguaje que utilizamos y con el que se construyó el derecho del trabajo, aquel del sujeto adulto varón de jornada completa y la expectativa de las 100.000 horas. Y la tercera, la cuarta consecuencia, pese a que tenemos certeza de que esto no es reversible, pese a que tenemos la certeza de que el futuro va a ser distinto, tenemos al mismo tiempo temores, pero más temores que tranquilidades. Vivimos en esta sensación de incertidumbre que nos pone a todos nerviosos. Es más, los que nos dedicamos al derecho del trabajo pensamos, ¿le queda mucho tiempo de vida al derecho del trabajo, ahora que esto ha cambiado? Yo voy a volver luego sobre esto. No soy particularmente optimista, pero tengo esperanza. Voy a tratar de explicar esto después. Lo cierto es que con este nuevo mundo del trabajo, con este déficit que tenemos en las regulaciones, quedan aquí 2 grandes respuestas. Hay 2 grandes maneras de abordar esta nueva realidad en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Como en las grandes coyunturas de la historia, acá hay 2 grandes posibilidades. Hacerlo de siempre o hacer otra cosa. Y si que la respuesta venga con la respuesta que nos vienen dado los de siempre, o imaginar una respuesta diferente. Ambas, por supuesto, con una profunda carga ideológica. ¿Qué es lo que estamos viendo que se está haciendo? Lo vemos cotidianamente, lo vemos en la respuesta de las empresas, lo vemos en las respuestas de los gobiernos y lo vemos en la debilidad de los movimientos obreros de todo el mundo. Ni hablar de los organismos internacionales, ni hablar de la OIT. Voy a hacer alguna referencia a esto. ¿Qué es lo que yo creo que es la mala respuesta o lo que vamos a llamar el mal camino para este nuevo mundo del trabajo? La reducción de los ámbitos subjetivos de protección. La exclusión del derecho del trabajo de sujetos. Poco a poco lo vamos dejando afuera. Por razones normativas o por razones jurisprudenciales. La Corte, por ejemplo. La Corte Suprema en su composición actual se ha esmerado en desconocer la proletarización de los profesionales.
Y la jurisprudencia de la Corte en materia de relación de dependencia de los profesionales, sobre todo los profesionales de salud, sobre todo los médicos, bueno, es por momentos escandalosa. Cairón, Rica y los distintos casos que hemos ido conociendo. Hay una promoción de los intereses y las decisiones subjetivas en contra de las acciones colectivas y los reconocimientos de los derechos colectivos. El Estado se esmera progresivamente para ir retirándose y delegando funciones que le son propias. Todos los días oímos hablar de la responsabilidad social empresaria, que es, entre comillas, un derecho voluntario. Esto es, el Estado se retira de la protección social diciendo que se ocupen las empresas, pero si quieren. Entonces, las empresas no quieren, no se ocupa nadie. El Estado, como lo delegó en las empresas, tampoco se ocupa nadie. Esta es llamada responsabilidad social empresaria, que es otro oxímoron, ¿no es cierto? Es la negación de la asunción de responsabilidad. Esto con consecuencias, ¿no? Aumento de la pobreza, concentración de la riqueza, etc. Y las señales para esto son lo más preocupante. Y la primera de las señales que marcan este mal camino empieza por el lenguaje. Empieza por el lenguaje. Y lo vemos también cotidianamente. Se habla de recursos humanos. Es decir, las empresas tienen recursos financieros, recursos materiales recursos humanos. Recursos físicos y recursos, mirá, del mismo trato. Se habla de mercado de trabajo. Y lo vivimos naturalmente. No del mundo del trabajo, de mercado de trabajo. Y si el trabajo es inseparable de la persona que lo ejecuta, y el trabajo es inseparable de la persona que lo ejecute, porque los únicos que trabajan son los seres humanos, los animales no trabajan, las máquinas no trabajan, el capital no trabaja, los únicos que trabajan son las personas, porque el trabajo es un quehacer inseparable de la persona que lo ejecuta. Hablar de mercado de trabajo debería, para ser más preciso, llamarse mercado de trabajadores. Y esto se puede parecer a esclavitud, está bien, pero es lo que es. Porque no es que el trabajo va por un lado y el trabajador va por el otro. Y hasta alguna palabrita que nosotros tomamos como si fuera natural. Empleo. Empleo. Hemos naturalizado el uso de la palabra empleo. Empleo es uso. Es la negación de la ocupación. Las personas no son empleadas, las personas están ocupadas. No es lo mismo estar ocupado que ser empleado. Ser empleado es ser usado. Y el colmo del lenguaje lo conocemos los argentinos, cuando aquel famoso secretario de Empleo, tal vez ustedes lo recuerden, fue el primer secretario de Empleo del gobierno anterior, se llamaba Miguel Ponte. Miguel Ponte, secretario de Empleo de Macri, cuando Triaca hijo era ministro del Trabajo. Este muchacho Ponte, que venía de un grupo empresario muy importante, no tuvo, que lo voy a leer textualmente como lo dijo él, porque lo dijo en un reportaje, que decía, dijo este muchacho, la posibilidad de entrada y salida del mundo laboral es una esencia del mercado de trabajo. Es como lo es en el organismo humano comer y descomer. Estuvo delicado, dijo descomer. Si hubiera sido la nata, lo habría dicho de una manera un poco más grosera. Esto de comparar a las personas que trabajan con los excrementos es una novedad extraordinaria. Pero dijo impúdicamente y a nadie le pareció mal. O sea, si un ministro de Trabajo hubiera tenido alguna preocupación por la cuestión social, le tenía que haber dado una patada en la nuca en ese mismo momento. Pero no, siguió siendo, él es el que se ocupa de la política de empleo. Lo que quiere es generar excrementos y, bueno, por ahí para abonar la tierra, por ahí tener algún contacto con los productores agrarios, vaya uno a saber. A mí cuando escuché esto me hizo acordar a un personaje siniestro de la historia. A un personaje siniestro. que sí, a ese sí seguro que ustedes no lo conocieron, no, yo tampoco, ¿no? Pero leí acerca de él, que era la mano derecha de Stalin en los años 30, y que lo llamaban también el carnicero de Ucrania, y que se hizo famoso después del 17º Congreso del Partido Comunista en el año 1934. Ese congreso fue también llamado, les sugiero que busquen esto debe estar en internet, etc. Lo que pasa es que yo vengo de una generación en la que convivíamos con los comunistas, había muchos comunistas, entonces estas cosas se contaban, y que estaba esta historia. Pero lo cierto es que el Congreso, el 17º Congreso, se llamó también el Congreso de los Fusilados, porque de los casi 2.000 asistentes, en los meses siguientes,
fusilaron a 1000, que eran en serio, esto pasó, y realmente el 17º Congreso se llamó el Congreso de los Fusilados. Y ahí es donde se consolida Stalin como auténtico dictador. Pero este muchacho, que era el secretario general, tenía un nombre emblemático, que es lo que nos deja a todos el mejor recuerdo que podíamos tener. Perdón. Bueno, gracias. Perdón, esta es la ventaja de estar en casa. En la facultad de repente viene el vedelo, viene mi secretaria, me dice, doctor, mire, tiene un llamado, acá me pasan un mensaje de Holanda, ya me voy a ocupar. Esa que vino es mi mujer. Empleada doméstica no tengo, porque con esta historia de que no podemos venir a ser empleada doméstica, las tareas domésticas las repartimos entre mi mujer y yo. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Cerramos. Estaba hablando de este personaje que tiene un apellido, un nombre y apellido que parece que hubieran hecho un casting para encontrarlo y para compararlo con el compañero Ponte. Este señor se llamaba Lázar Kaganovich. Es extraordinario. Es decir, además no miento, o sea, búsquenlo. Lázar con Z, Kaganovich con K. Importante, no era con C, nada más, a ver, confundir las cosas. Y este tipo dijo exactamente lo mismo que Ponte, y fue lo dijo en 1934 en el Congreso del Partido Comunista. Dirección, dijo este hombre, dirección significa el poder de distribuir las cosas materiales, de designar y despedir subordinados. En una palabra, ser dueño y señor de la empresa. Fantástico. Bueno, este es el modelo. Y este modelo de autoritarismo, de prepotencia, no distingue de ideología, porque difícilmente el señor Ponte pueda ser considerado comunista, y difícilmente el señor Kaganovich, fantástico, ¿cómo se llama? Si lo hubieran intentado, si hubiera hecho un esfuerzo para poner una cosa peor, me habría costado mucho. El colmo de todo esto, el colmo de esta desgracia, que es el camino que yo llamo el camino equivocado, es lo que pasó con Loite. Porque también aquí tenemos una frustración. Yo digo, el mal lenguaje, que es el lenguaje de la objetivación del trabajo, de la cosificación de los trabajos, llamarlo recursos. La OIT tiene un convenio sobre los recursos humanos, el convenio 142, y una recomendación 150, la recomendación 150 del año 1975. Y como si fuera poco, en el año 2004 actualizó la recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos. ¿Qué pensarían los responsables de la Declaración de Filadelfia del año 1944 de este desgraciado destino del OIT? Este es el camino peligroso, el camino de hoy, este es el camino que estamos recorriendo. Y lo que es más grave, nadie se alarma por esto. Hemos naturalizado este modelo. Nadie se alarmó por lo que dijo Ponte, nadie se alarma porque hablemos de recursos humanos. Hay gente que está orgullosa de ser directora de recursos humanos, gerente de recursos humanos, que ahora hasta se usa en singular, que era impensable. Tengo un recurso humano, tengo un árbol, tengo un recurso humano, tengo una vaca. Mercado de trabajo, lo usamos naturalmente. Esto es una ofensa a la condición humana. Y bueno, ya empleo es casi un lujo. Hay otro camino. Hay otro camino. Un camino que justamente un año antes del Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética está insinuado, está anunciado, está propuesto, nada más que por Bertrand Russell, a quien vamos a volver a hablar más tarde. Un auténtico liberal, Bertrand Russell. Bertrand Russell, en el año 1932, o sea, 2 años antes del Congreso, fíjense que todas esas cosas pasaron al mismo tiempo, ¿no? Bertrand Russell en el 32, 1933 Hitler asume el poder, 1934 Stalin se consolida como dictador y elimina a todos los opositores, los elimina físicamente. Bertrand Russell escribió un hermoso artículo, en realidad fue una conferencia que dio en la Asociación Cristiana de Jóvenes en el año 1932, y que se llamaba El elogio de la ociosidad, que no hay que confundir con el panfleto que escribió, que había escrito en el siglo XIX, un hasta ese momento anarquista, discípulo de Bakunin, que se llamaba Paul Lafargue,
que en realidad era cubano y francés, entonces quedó, se llamaba Pablo se llamaba, ¿no? Y que se llamaba El derecho a la pereza. El derecho a la pereza. Es otra cosa, que es una crítica al manifiesto de 1948 de Marx y Engels. A partir de, ojo, Lafargue también con una línea de conducta interesante, dejó de ser anarquista y se hizo marxista. Se hizo marxista pues se casó con la hija de Marx, de Carlos Marx. Y bueno, su final terminó trágicamente, pues suicidaron los dos juntos, porque había dicho, lean la historia de Lafargue, es una historia fantástica también, por Lafargue. Russell fue un poco más serio en este sentido, y en este discurso dice varias cosas. Les dimos también ese texto, léanlo porque es una delicia. Lean el trabajo este que se distribuyó, ¿verdad? Chicas, a ver, las chicas del aforo, está distribuido, ¿no? Me dijeron que se los iban a mandar. Sí, Léanlo porque, ¿está? Bueno, léanlo porque son estas cosas que ya no se leen. En el lugar del diario, que ya ni vale la pena leerlo, porque hace meses que venimos leyendo todos los días lo mismo, lean este tipo de cosas. No digo que lean lo mío, pero lean lo de Bertrand Russell. Si quieren, bájense en internet también el derecho a la pereza de Paul Lafargue, que también tiene su nota simpática. Porque ahí lo que dice, critica el derecho a trabajar del marxismo. Les leo 4 ideas de Bertrand Russell en el discurso, elogio de la ociosidad. Elogio de la ociosidad. Piensen que en el año de que vamos a hablar enseguida, en el año 1942, en el famoso informe Beveridge, Beveridge califica al ocio como enfermedad. Como enfermedad. Bertrand Russell, en cambio, no, tiene una posición completamente distinta. Y les leo lo que dice, 4 frases que rescaté de ahí. Creo que se ha trabajado mucho en el mundo, 1932. Que la creencia de que el trabajo es una virtud ha causado enormes daños y que lo que hay que predicar en los países industriales modernos es algo completamente distinto de lo que siempre se ha predicado. Otra frase. Sin la clase ociosa, la humanidad nunca habría salido de la barbarie. La técnica moderna ha hecho posible que el ocio, dentro de ciertos límites, no sea la prerrogativa de clases privilegiadas, poco numerosas, sino un derecho equitativamente repartido en toda la comunidad. Esto es lo de hoy para nosotros. Es lo de 1932, tiempos del industrialismo. No, hoy tenemos una tecnología que achica extraordinariamente los tiempos que necesitamos para producir. Y la última. La moral del trabajo es la moral de los esclavos. La moral del trabajo es la moral de los esclavos. Y el mundo moderno no tiene necesidad de esclavitud. Y también en ese trabajo que les di, cito a otro autor, también de la misma época, que se llamaba Hugo Sinsheimer. Hugo Sinsheimer es uno de los padres del derecho del trabajo. En un artículo que escribió en 1933 que se llamaba La crisis del derecho del trabajo, Sinsheimer escribió en 1927 La esencia del derecho del trabajo, trabajo extraordinario. En artículos se publicó en la revista Arbeitsrecht. En el 27 escribe La esencia del derecho del trabajo, 6 años después escribe La crisis del derecho del trabajo. Acá dice esto. Vivimos en tiempos de cambio. Se tendría que cruzar a través de un caos oscuro y apenas imaginable o a través de un mundo luminoso, enérgico, íntegro y ansioso de reformas que no se intimiden ante el derecho de propiedad. En esos tiempos, pese a esta idea de la libertad, 1933, el año que Hitler asumió el poder, váyanos a saber por qué juego de hipocresías. En los famosos campos de sumisión a la esclavitud y de exterminio del régimen nazi, que eufemísticamente llamamos campos de concentración, no eran campos de concentración, eran campos de exterminio y de sumisión a la esclavitud. En la entrada de los campos de concentración, de la mayoría de los campos de concentración, búsquenlo en internet, en Dachau, en todos. Decía en alemán, Arbeit macht frei. El trabajo hace libres, el trabajo libera.
Esto estaba en la puerta, en todos los campos de concentración. Si alguien tuvo la suerte de viajar por Polonia o Alemania, lo habrá visto, es una cosa impensable. Pero esto también es el juego de la apropiación del lenguaje, es decir, que no es menor. La malversación del lenguaje no es menor. Porque el tema, una vez más, es donde tenemos que empezar a hacernos ciertas preguntas si es que queremos empezar a entender hacia dónde vamos. Hoy hay nuevas preguntas. Y me pregunto a todos, a cualquiera de ustedes, ¿por qué leemos cuentos, poesía o leemos novelas? ¿Por qué practicamos deporte? ¿Por qué hacemos running? Pues salimos a correr. ¿Se dieron cuenta que apenas les abrieron la puerta a los porteños, salieron todos a correr? ¿Por qué vemos Netflix? ¿Por qué tenemos sexo? Algunos cada vez menos, pero ¿por qué tenemos sexo? ¿Y por qué trabajamos? Piensen cada uno de ustedes estas preguntas. Y ahora respondan sinceramente, una vez que vieron estas 5 preguntas, respóndanse sinceramente. ¿Qué acciones de estas suponen decisiones tomadas con libertad y qué acciones suponen decisiones tomadas por necesidad? Y la segunda pregunta, ¿cuándo somos más felices? ¿Cuándo somos más felices? El trabajo no nos hace felices. Lo que nos hace felices es cuando cobramos. Ahí nos sentimos mejor o nos sentimos indignados por lo que nos pagan. Pero no somos más felices cuando trabajamos. Y si estas respuestas son correctas, y yo creo que las respuestas que doy son correctas, tenemos que empezar a pensar otra cosa. Tenemos que volver a pensar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que venimos haciendo, qué es lo que deberíamos hacer. Y para esto hay 2 grandes respuestas. Una tiene que venir de la política, la otra tiene que venir desde el derecho. Para empezar, después seguramente tendrá el gran camino, la gran puerta que debe abrirse a los filósofos para que nos enseñen a pensar todo de nuevo. ¿Qué tiene que hacer la política? ¿Y qué tiene que hacer el derecho? Tiene que pensar los instrumentos, los nuevos instrumentos, para que las oportunidades que nos da la tecnología, para que las oportunidades que da la revolución tecnológica no sean causa de angustia, sino de libertad. Tenemos la gran oportunidad de recuperar la libertad, pero acá se necesitan acciones políticas. ¿Qué tipo de acciones políticas? Más protección social. Nuevos mecanismos de distribución de la riqueza. Atención con esto. El salario es la forma en que tienen los desposeídos, aquellos que solo tienen como patrimonio su capacidad de trabajo, el salario es su forma de participar en la generación de riqueza. Parcial, menor, como quiera que sea. Pero hay otra. Bueno, hay que pensar en una forma distinta, desde la política. Por supuesto, es fundamental, mejor educación, las grandes inversiones. Todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Hay que invertir en educación, hay que invertir en la educación, el futuro, etc. Se ve que deben invertir muchísimo porque no queda plata para pagar a los maestros, pero las inversiones deben ser descomunales, por lo menos en nuestro país. Un Estado más eficiente y, por supuesto, más democracia. ¿Y qué tiene que hacer el derecho? El derecho del trabajo, fundamentalmente. Primero, por lo que dije antes, recuperar el lenguaje humanista y repudiar el lenguaje mercantil. Y a partir de ahí, volver a pensar. ¿Qué significa hoy trabajar? ¿A quién, cómo y por qué proteger? ¿Es necesaria tal vez una segmentación de la protección? Segmentar el modo de proteger, poner el acento en algunas cosas, poner el acento en otras cosas. ¿Es posible hacer esto sin renunciar a la lógica protectora del derecho del trabajo? Y la relación de dependencia es la única puerta de entrada al derecho del trabajo. Es lógico seguir pensando que la desdibujada relación de dependencia, desdibujada, disfrazada, evitada, escondida. Piensen ustedes que en los DNU que se han dictado, la cantidad de DNU que se han puesto acá, y en las resoluciones del Ministerio de Trabajo a propósito de esto de las prestaciones que paga el Estado, se incluyen como beneficiarios no solo a los trabajadores dependientes, sino a aquellos que tienen locaciones de servicio
O sea, los fraudes laborales también se pueden contar para obtener brevet. Está previsto en las normas nuevas. ¿Existen todavía los poderes jerárquicos tan como los conocemos? ¿Tiene sentido pensar el tiempo de trabajo sobre la lógica de la jornada de trabajo? ¿Ustedes recuerdan que en la Argentina la ley de jornada de trabajo está por cumplir 100 años? La ley de jornada de trabajo es del año 1929, 8 horas diarias o 48 semanales. Es de 1929. No es que no había teléfonos celulares, era otro mundo. No es que no había computadora, era otro mundo. Ese otro mundo es el que nos dejó esta jornada de trabajo. Tenemos la misma ley. ¿Tiene sentido seguir pensando la jornada con esto? ¿Seguir pensando la jornada con el convenio 1 del OIT, que sí, ese sí ya cumplió 100 años porque es de 1919, que es también el de las 8 horas? Y el ambiente de trabajo. ¿Qué es el ambiente de trabajo? Ahí lo veo yo a Guido Sereno, unos tipos más inteligentes de la nueva generación, que no me escucha, así que está ahí distraído con el teléfono. Está en la casa, está con un busito, fenómeno. Pero es funcionario judicial y está haciendo su trabajo también ahí. O sea, cuando deja de hacer este trabajo, pues más el tema de los horarios ahí, y a todo lo veo. ¿Y esto qué? ¿Cuál es el ambiente de trabajo? Porque ahora con el tema de que los tribunales cerrados se trabaja en la casa. Hay que controlar ese ambiente de trabajo. Cayeron muchas inspecciones últimamente de la RT ahí en tu casa, no, no. No van. No, no los dejan salir a los inspectores. ¿Y qué son los riesgos de trabajo? ¿Qué son los riesgos de trabajo? El tipo está haciendo home office y va a comprar una pizza. Y cuando viene a comprar la pizza lo pisa un auto. ¿Tuvo un accidente de trabajo? Bueno, debemos empezar a repensar esto. Seguimos manejando esto con las reglas de la lógica de la ley de 1915 en materia de accidente de trabajo, con seguro obligatorio, pero la lógica es la misma. Y, por fin, la seguridad social. ¿Tiene sentido la seguridad social tal como la conocemos? ¿O teníamos que pensar en una seguridad social que se ocupe de detectar cuáles son las necesidades y después salir a buscar la plata para financiar las prestaciones? Por supuesto que esto hay que pensarlo de nuevo. En síntesis, no se hagan ilusiones que todavía no voy a terminar. Pero tengo un par de cosas para señalar. Todo esto es lo que nos provocó el COVID. Por supuesto, estamos enojados, usamos los bozales, no podemos salir a la calle. Piensen, todo este rato que estamos acá, estamos como trabajando y haciendo cosas sin el barbijo. Esto es una cosa maravillosa. Liberarse del barbijo por un rato. Bueno, el COVID nos permite esto también. Nos ha permitido, amén de sentir que nos liberamos de algo, esto es una provocación para todos. Es una provocación acá y una provocación para todo el mundo. Y esto, insisto, esto debe ser valorada como una consecuencia positiva de la pandemia. Y en lugar de seguir quejándonos, enojándonos, pensando cómo hacemos para tratar de hacer 20 kilómetros con el auto, inventando un certificado, o para salir, pedir un turno en el banco, al que no va nadie, para que cuando nos pare la policía mostrando tengo un turno en el banco. Pensemos que también tenemos esto, tenemos esta oportunidad, esta provocación que nos hace decir, bueno, podemos pensar en un mundo distinto, aprovechemos esto que hemos aprendido. ¿Cuántos de ustedes usaban Zoom antes de la pandemia? Ni sabían que existía, Esto es fantástico. Nosotros estamos dando un curso en la Universidad de Buenos Aires, los cursos de posgrado. Los estamos dando por Zoom. Y yo dentro de 2 semanas empiezo un curso de riesgo de trabajo, que lo dicto para todo el país. Desde Buenos Aires, no tengo que viajar. Y nosotros no tienen que venir a Buenos Aires. Es cierto, me pierdo los amigos, me vino que me inviten a comer un asado. Bueno, esto después lo vamos a arreglar. Pero hoy, mientras tanto, el curso de riesgo de trabajo, que antes se dictaba en Buenos Aires para 50, 60 personas y no tenía lugar. Ya tengo como 200 inscritos, de todos lados. De Neuquén, de Tierra del Fuego, de Salta, de todos lados. Bueno, este descubrimiento, bueno, esto es un dato positivo. La enseñanza en la universidad ya no va a ser lo mismo. Ya no va a ser lo mismo. Pero al mismo tiempo,
todo esto nos enfrenta a una crisis monumental. Nos enfrenta a una crisis monumental. Porque una vez que salgamos de este parate generalizado, vamos a abrir la puerta y nos vamos a encontrar con un mundo trágico para las pequeñas empresas, las medianas empresas, para los que van a perder el empleo. Y como bien dijo Angela Merkel, esto abrió las puertas también a una crisis económica desproporcionada, sin proporciones. Una crisis solo comparable con la que quedó después de la Segunda Guerra Mundial. Una crisis solo comparable con lo que dejó la Segunda Guerra Mundial, con el agravante que nosotros no vamos a tener un plan Marshall que vaya a ayudar a Europa, como pasó en ese momento, porque acá están todos igual. El señor Trump tiene más de 100.000 muertos. Pero, como toda crisis que se precie, como toda crisis que va a dejar el mundo patas para arriba, porque lo va a dejar patas para arriba, vamos a conocer una realidad que no conocíamos y hace 6 meses no imaginábamos. Hace 6 meses, hace 8 meses no imaginábamos, así como no imaginábamos que íbamos a tener esto, no imaginábamos con qué nos vamos a encontrar ahora cuando salgamos a la calle en serio de nuevo y tratemos de empezar a trabajar todos seriamente otra vez. Como toda crisis, como toda tragedia, se abre también una gran oportunidad y es tratar de encontrar lo mejor que tenemos. Cuando uno piensa en la Segunda Guerra, no puede dejar de pensar en qué hicieron los estadistas en la Segunda Guerra. ¿Quiénes eran los estadistas en ese momento? Churchill, Roosevelt, De Gaulle, después estaban los miserables, Stalin, Hitler, Mussolini. Pero los que ganaron tuvieron estadistas. Y uno de esos grandes estadistas fue Churchill. Churchill en el año 1941, acá viene el ejemplo. Acá viene el ejemplo. Merkel nos dice, esto es una crisis como la de la Segunda Guerra. Desde la Segunda Guerra no tenemos una crisis así. Le está diciendo una alemana que cuando terminó la guerra tenía el país destruido, sin edificios. Desastre, de todo tipo. Churchill, en el año 1941, y acá viene la enseñanza. Churchill en 1941, cuando caían las bombas sobre Londres, caían las B1, todavía no habían empezado a caer las B2, Churchill lo llamó a William Beveridge, que era un político social, de izquierda. Churchill, por supuesto, era un gran conservador, que había nacido en cuna noble, había nacido en el castillo de Blenheim, en las afueras de Oxford, en realidad las afueras de Woodstock, que es a 10 kilómetros de Oxford. Era una familia noble. El palacio, el castillo Blenheim sigue existiendo, ahí está. Pero Churchill llamó al mejor. Churchill llamó al mejor. En 1941. Y le dijo, señor Beveridge, usted sabe que estamos en guerra. El otro dijo, sí, leo los periódicos periódicamente, regularmente leo. Usted sabe, nosotros vamos a ganar la guerra. Nosotros vamos a ganar la guerra. Con sangre, sudor y lágrimas, con el esfuerzo de todo. Así que nos tenemos que preparar para cuando ganemos la guerra. Porque si perdemos la guerra, el problema va a ser de los otros. Pero nosotros no contemplamos la posibilidad de la derrota. Nosotros de esto vamos a salir bien, vamos a salir mejores y tenemos que estar preparados. Así que usted tiene un año, le dio un año, para que juntando las mejores cabezas le prepare un plan de seguros sociales para la salida de la crisis. En la guerra, en las emergencias, en las grandes tragedias, los estadistas piensan no solo en la coyuntura, piensan en el futuro y piensan en la transición. Por supuesto, nosotros ya no tenemos Churchill, Johnson no es comparable a Churchill, Trump no es comparable a Roosevelt, nadie es comparable a nadie, pero tenemos que buscarlo. Y el camino está marcado. Si en aquella tragedia, en aquel momento, alguien pudo pensar en qué hacemos para adelante, pues tenemos que empezar a pensar nosotros también en este momento. En lugar de seguir quejándonos por las cosas que nos pasan, con razón, pero no sirve. Pensemos qué podemos hacer para empezar a prepararnos para el futuro. Alguien tiene que empezar a juntarnos para pensar en el futuro. Y no es esto lo que están haciendo nuestros gobiernos. El nuestro menos que ninguno.
Y por eso yo digo, para esto, que ya se probó y cuando se probó funcionó. Por casa, ¿cómo andamos? Bueno, por casa, tengo que decirle, lamentablemente, andamos bastante mal. ¿Qué pasó acá desde que tuvimos el coronavirus? ¿Qué pasó acá desde la emergencia que se declaró apenas asumió el nuevo gobierno? Saben que apenas asumió el gobierno, declaró una emergencia de todo, también ya de emergencia permanente. Argentina tiene el récord mundial de permanencia de la emergencia. Tenemos un oxímoron maravilloso que se llama la emergencia permanente. Es así, así vivimos. ¿Qué dice? Duplicación de la indemnización por despido. Fantástico, yo encantado, agarré y escribí un libro. A mí que estas cosas yo las agradezco cuando hacen este tipo de estupideces, porque a mí me da la posibilidad de escribir un libro. Rubin Sal festeja, dice va a ganar plata conmigo y después ve. Llegó la emergencia, se duplicó la indemnización por despido, pero claro, después vino la otra, la emergencia de verdad, llegó el coronavirus. A partir de ahí tuvimos, lo sabemos todos nosotros, una andanada de decreto de necesidad de urgencia de todo tipo, sobre todas las materias. En lo nuestro tuvimos una docena de decretos de necesidad de urgencia, porque están los decretos y las modificaciones. El DNU 332, por ejemplo, tiene 2 modificaciones. Después las reglamentaciones, la resolución del ministerio, una andanada de normas, pero con un reproche inicial. Porque si bien debo decir que muchas de las medidas en lo personal las valoro positivamente, diría la mayoría las valoro positivamente, hay por lo menos 2 grandes reproches. El primero de los reproches en las medidas adoptadas, en realidad los reproches son de fondo y de forma. El primer reproche es en orden al fondo. Todas las medidas apuntan a la coyuntura. No hay normas con vocación de permanencia. Todas las medidas adoptadas apuntan a la coyuntura. Que está bien, son necesarias, pero alguien tiene que pensar que después de esto seguimos. Es decir, el país no se va a arreglar duplicando la indemnización por despido, ni prohibiendo los despidos y las suspensiones, ni se va a arreglar con las ayudas a las empresas. Esto es para esta coyuntura. Bueno, ¿qué hacemos después? ¿Alguien está pensando en qué hacemos después? Da la sensación de que no. Los científicos a los que se convocó fueron solo para el coronavirus. ¿Y los demás qué? Porque de esto vamos a salir. Hoy, en este momento, sería urgente que Churchill lo llama Beveridge, que los presidentes llamen a estos, que los hay, todos sabemos que hay gente que sabe en serio de las cosas que nos pasan, y que empiecen a pensar qué futuro vamos a tener, cómo nos preparamos para el futuro, y qué hacemos en el camino, cómo salimos de esto. O sea, hasta ahora sabemos que hasta el 28 de junio estamos con esto. Y sabemos todos que después del 28 de junio viene otra prórroga. Y después vemos. No puede ser que empecemos a pensar el futuro una vez que lleguemos al futuro. Lo digo de nuevo, no podemos pensar el futuro cuando lleguemos al futuro. El futuro se piensa antes. Y da la sensación de que nadie está pensando en esto. Y el tema es la forma. Yo decía, el reproche a los DNU, primero el fondo. Solo con la coyuntura. Y el urgente. Entonces decir, bueno, pero como decía Mafalda, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Mentira, hay tiempo para lo importante. Tenemos una enorme capacidad ociosa de intelectuales que están ahí haciendo cosas. O no haciendo cosas. Y el tema es la forma, que diría que es tan grave como el fondo. Todas las decisiones han sido tomadas en soledad. En soledad y inaudita parte, como solemos decir los juristas. Sin intervención del Poder Legislativo, que ahora descubrieron que existe también el Zoom y pueden trabajar con Zoom para ciertas cosas. Pero sin la participación de los actores sociales. ¿Cómo puede ser que se tomen decisiones que afectan a los empresarios, a los trabajadores, y no se los escuche? Que se enteren por los diarios, o porque alguien le dijo, che, mira, mañana sale esto. Hubo un atisbo de participación, apenas. Fíjense ustedes, en los 4 meses que llevamos con la emergencia, porque esto empezó en marzo, 3 meses y pico, hubo un solo acto, una sola acto, en el que participaron empresarios y trabajadores. Pero no todos los empresarios ni todos los trabajadores. Se juntaron la Unión Industrial y la CGT
La Unión Industrial representa a los empresarios de la industria, que no es todo solo que tenemos empresas en Argentina, son industriales, y la CGT representa a la mayoría de las organizaciones sindicales, entra la mayoría, pero no la mayoría de los trabajadores. Quedó afuera el CTA, los dos CTA quedaron afuera. ¿Y qué hicieron? ¿Qué gran cosa extraordinaria hicieron en ese acuerdo en el que se juntaron la CGT y la Unión Industrial? Frente a la gravedad de la emergencia, resolvieron que las suspensiones no pueden durar más de 60 días y que en ese periodo, el 223 bis, no puede ser menos del 75% del salario neto. Y chao. Esto es todo lo que les preocupó, y el gobierno se hace cargo de eso y sacó una resolución diciendo, como dijeron los representantes de los trabajadores, escribí un artículo explicando que no son los representantes de los trabajadores y tampoco son los representantes de los empleadores. Los es un artículo determinante masculino plural, que significa que excluye a todos los demás. No son los, son unos, que es el indeterminante o indeterminado. Unos representantes de unos trabajadores y unos representantes de unos empleadores. Pero eran los, no eran todos. Y a todo lo que llegaron fue esto. Bueno, parece que aquí está faltando algo. Está faltando alguien y está faltando algo. Y uno dice, ¿se podía haber hecho algo mejor? Y sí, se podía haber hecho algo mejor. Argentina ha hecho méritos para considerarse el país de las oportunidades perdidas y las consecuencias no deseadas. Tenemos un récord mundial también en esto. En el año 2019, cuando el Ministerio de Trabajo no existía y estaba subordinado al Ministerio de Producción, nunca llegamos a tener un secretario de Gobierno de Trabajo. También es fantástico. Se quedó un rato Triaca y después parece que alguien le dijo, Cacho, no te da vergüenza, tómatela. Y agarró y se fue. Que había sido ministro, o sea, lo degradaron y se quedó de todos modos. Y ahí quedó vacante ese cargo. En el mes de abril del año 19, el Ministerio de Producción y Trabajo sacó una resolución importante. Diría de las cosas más importantes que se hizo en ese momento. Pasó inadvertida, porque ¿quién va a prestar atención a una resolución? Que se creó, miren ustedes, la Comisión del Diálogo Social para el Futuro del Trabajo. Poca gente sabe que existió esto. Comisión de Diálogo Social para el Futuro del Trabajo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es eso? ¿Por qué se creó esa comisión? A pedido de la OIT. ¿Por qué? Para examinar los distintos conflictos que pueden existir entre empleadores y trabajadores y resolverlo aquí. Pero además para pensar el trabajo y el futuro del trabajo. ¿Por qué hizo eso el Ministerio en ese momento? Y por supuesto con el aval de Macri. Porque tenía la convicción de que había que democratizar las relaciones laborales y convocar a todos. Van a ver quiénes estaban convocados. No, lo hicieron porque 2 meses después era la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, que se celebraban los 100 años de la OIT, y dijeron, vamos con esto, van a ver que nos van a decir que somos bárbaros con esta cosa extraordinaria que hemos hecho, y efectivamente recibieron un comentario elogioso de la OIT. No funcionó nunca esa comisión, pero estuvo bárbaro, la crearon. En los papeles está bárbaro, pero está, y sigue vigente, no está eliminado. ¿Quiénes la integraban? Todo el espectro del empresariado argentino. Cuando digo todo, es todo. Miren ustedes. Unión Industrial, Cámara Argentina de Comercio, Confederación de la CAME, Mediana Empresa, la Asociación Empresaria Argentina, la Sociedad Rural, la Confederación Rurales, la Federación Agraria, la Confederación Intercooperativa, Coninagro, Camargo, la Asociación de Bancos, la ADEVA y ABA, la Bolsa de Comercio y hasta IDEA, el Instituto para el Desarrollo Ejecutivo en la Argentina. Esto por un lado. Y por el otro lado, ¿quiénes lo integraban? La Confederación General de Trabajo, UATRE, que está en la CGT, pero también lo convocaron, porque el tema agrario tiene sus particularidades, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. Ahí sí estaban todos. Bueno, acá esto es que hacer. Este es el momento de llamar a esta gente y provocar un verdadero diálogo social. Pues como decía el general Perón, y perdón por la cita, porque esto se supone que la grieta no admite que uno cite a los otros, esto lo arreglamos entre todos, no lo arregla nadie. Y la hora es esta, ahora hay que llamarlo. Ahora hay que llamar y decir, muchachos, ayúdenos a pensar. Esto está presidido en ese momento por un representante del Ministerio de Producción y Trabajo, debería presidir el Ministerio de Trabajo, o alguien del Ministerio de Economía, o Ministerio de la Producción y alguien del Ministerio de Trabajo, que vengan con todos ellos, que se sienten y digan, señores,
tienen 180 días para traer un proyecto. Porque de esto vamos a salir y tenemos que ver cómo salimos, qué pasa después. ¿Quién hizo esto? Esto se hizo, pero no lo hicimos nosotros, lo hicieron los españoles. En estos días, el 12 de mayo, miren los españoles, ¿no? El 12 de mayo produjeron un decreto, un Real Decreto Ley 18/2020, en el que el gobierno dice que como consecuencia de lo pactado por las dos centrales empresarias, COE y CEPIME, la gran empresa y la pequeña empresa, UGT y Comisiones Obreras, después de 3 semanas de deliberaciones, hemos decidido instrumentar un acuerdo para llevar adelante la transición y la salida de la crisis. Esto es lo que hay que hacer. En Argentina no. ¿Lo podemos hacer? ¿Somos capaces? ¿Es posible esto? Vuelvo a Bertrand Russell. ¿Qué decía Bertrand Russell? Optimista es en la actualidad el que cree que las cosas ya no pueden empeorar. Pensar que puedan mejorar en un futuro cercano solo puede hacerse merced a una ceguera voluntaria. Yo no soy optimista. No soy optimista porque conozco a los actores, no soy optimista porque sé lo que hemos hecho, no soy optimista porque sé lo que hacemos siempre y porque veo lo que pasa todos los días. Pero no pierdo la esperanza. Y entonces para esto lo sumo a Benedetti. Y para terminar, porque nada mejor que terminar con Benedetti y abrir el debate. Vamos a tener un pequeño debate ahora, entiendo, o por lo menos hay una cantidad de preguntas que querrán cambiar de piensa. Bueno, minuto y termino. ¿Qué decía Benedetti? Una maravillosa frase, que no es de ahora, tiene un par de años, pero para nosotros es cotidiana. Por más que el presente sea de turbación e incertidumbre, y aunque hayamos perdido tantos sueños, no cometamos la imperdonable tontería de perder también la esperanza. De eso se trata, de construir esperanza. Y como siempre, para construir esperanza, la responsabilidad es nuestra, ineludiblemente nuestra. Después no se queje. Punto, basta. Gracias.